Bueno, ahora sí, ya está grabando la clase. Vamos al título de la clase de hoy, que dicho sea de paso, sería bueno saber dónde está. Acá. Vamos a poner, sí, esta sección que vamos a estar inaugurando es la que se conoce como álgebra de derivadas. Vieron que siempre que nos enseñan nos presentan algún nuevo conjunto numérico, etcétera, nos dicen, bueno, estos son los números reales. ¿Cómo se suman? Se suman así, así, se multiplican así, se dividen así, etcétera. Lo mismo, te presentan los números complejos y hacen lo mismo. Se suman así, se restan así, se multiplican así, etc. Te enseñan las operaciones. Bueno, acá más o menos lo mismo, ¿sí? Se le llama álgebra de derivadas a esta sección porque nos van a enseñar a hacer la derivada de la suma, de la diferencia, del producto de funciones. Entonces, vamos a inaugurar la sección poniéndole el título que está en el programa. Recuerden que siempre les pongo el título tal cual está en el programa, entonces ustedes lo encuentran así. Álgebra de derivadas, pongan álgebra. Y el profe se levantó tempranito, se puso a repasar las cuentas, pero no tuvo tiempo de hacer los títulos, disculpen. Esto me va a llevar. Voy a ir un poquito más lento. Entonces, en álgebra de derivadas vamos a poner la primera de todas ellas, ¿sí? Que es la derivada de una constante. Derivada de una constante. Ponemos esto de título. Y fíjense, primero vamos a verlo desde un punto de vista geométrico. Voy a hacer un grafiquito aquí al costado. Y les voy a hacer una pequeña pregunta al respecto. ¿Sí? Marcamos quién es el eje X, quién es el eje Y, y acá voy a graficar una función constante, es decir, una función lineal que es paralela al eje X. Voy a utilizar la notación usual, recuerden que se utilizan dos, la C o la K, voy a poner K, pero por costumbre no es, y igual a K, como nuestra constante, ¿sí? Entonces la pregunta que les hago a ustedes es la siguiente, esto sería importantísimo que si quieren sí se lo anoten por ahí en algún rincón, ¿qué es esta idea? Que, a ver, rayo en una hojita, ¿sí? Cuando yo empecé con el concepto de derivada, esta parte no la copien, la comento muy brevemente y desprolijo, disculpen. Pero a vos te dan una función y nosotros lo que hicimos en la clase anterior fue pararnos en un puntito y decir, bueno, ¿cómo se define la derivada en un punto? ¿Sí? ¿Cómo se define la derivada de una función en un punto? Y la cuestión es la siguiente. Lo que hicimos fue hacer un desarrollo, ¿sí? Nos parábamos en este puntito X. A este puntito X le pudimos haber llamado X sub 0, por ejemplo, si decíamos que era algún punto en particular. Y nuevamente la derivada de la función en ese punto X sub 0 es el límite para delta X tendiendo a 0 de el cociente incremental, y acá si vos querés especificar qué es ese punto, pondrías f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Eso no altera nuestro desarrollo, donde le habíamos puesto x nomás. Todo muy bien hasta aquí, pero esta es la derivada de una función en un punto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero enterarme cuánto es la pendiente en este punto, en este punto, en este punto, en este punto? Bien, dada una función y igual a f de x, existe otra función a la cual vamos a denotar y' o f', que se conoce como función derivada y te da la pendiente de f de x en cada punto de su dominio. ¿Sí? Esta nueva función, la función derivada, repito, ¿sí?, le asigna como imágenes a x el valor de la pendiente que la función f de x tiene en un determinado punto. ¿Vos querés saber cuánto es la pendiente en x sub 0? Te vas acá y calculás f' en x sub 0. ¿Querés saber cuánto es la pendiente acá en el x sub 1? Te vas acá y calculás la imagen del x sub 1 en su función derivada. Esa es nuestra función derivada.
dado una función f de x, ¿sí? Voy a dictar esta frase, la dicto. Quiero que la pongan en algún rincón, etc. Dada una función f de x, su función derivada es una nueva función Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿sí? Su función derivada es una nueva función. Recuerden que les dije, dado una función f de x, su función derivada es una nueva función que le asigna a un valor x la pendiente de f de x en dicho punto, que le asigna a un valor x la pendiente de f de x en dicho punto. Disculpe, profe, ¿la pendiente? De f de x en dicho punto. Bueno, Profe, le interrumpo un segundito. sí, por favor. Quería saber, ¿en qué parte del aula podemos encontrar la nota de cátedra de esta unidad? No está la nota de cátedra, gente. Para mí también fue una sorpresa. Yo estaba esperando que nos den el PDF y resulta que lo único que nos dieron como teoría para esta parte son los videos esos que subí, que los dictaron otros profes. Nada, no tengo más nada para decir. Yo también me quedé sorprendido. Estaba convencidísimo. Yo hice mi apunte en PDF de la unidad 3, que es la unidad que sigue, y los videos. Al menos 2 hice, todavía me faltan los últimos. Ok. Y yo pensé que era obligatorio, y no, parece ser que bueno, ese al menos no lo tienen. ¿Sí? Entonces, digamos, los teóricos serían estos videos que dicen video teórico de derivada, de los distintos Sí, profes. Ok, de los distintos profes. ok. Nada, igualmente si vos estás asistiendo regularmente a mis clases, con lo que está anotado acá, más o menos estaría todo. Sí, por ahí, siempre que escuchen más clases es mejor, gente. Porque otros profes por ahí te explica de otra forma y eso justo entendiste mejor o viceversa. O anota las cosas de otra forma. Cuanto ustedes más paneado tengan cómo escriben todos los profes la materia, mejor. ¿Viste? Siempre que puedan chusmear en otras aulas cómo escriben los otros profes, mejor. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, a ver. Entonces, anoto I igual acá, esta es la función constante, ¿no es cierto? Hay una nueva función, ¿sí? Que es la función derivada de esta que está aquí, que nos tiene que asignar la pendiente en cada punto. Entonces, a ver, acá voy a recurrir a la interpretación geométrica y ustedes me van a ayudar. Recuerden que para nosotros la derivada de una función en un punto, ¿sí? Y para toda la comunidad matemática, dicho sea de paso, tiene como interpretación geométrica la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Entonces, si yo te doy un grafiquito como este, nadie va a tener drama en decirme, ah, profe, yo entendí bien la tangente, en este caso sería una cosa así, me van a decir. Me van a trazar la recta tangente ahí. Genial. Todo muy lindo. ¿Qué pasa cuando vos tenés una gráfica que es una recta? ¿Cómo sería la pendiente? Perdón, la recta tangente. A ver. 0. Igual a la recta. La recta tangente sería coincidente con la recta, tal cual. ¿Sí? Y ahora a la otra ¿Eso persona me que suma contestó 0, puntos? eso suma puntos. Sí, sí, ya está Dale, aprobado. dale. Genial. Bueno, y al otro pibe que dijo 0, eso también tiene sentido lo que decís, porque ahí eso va a contestar esta pregunta que viene ahora, que sería, ¿cuál es la pendiente de una recta que es horizontal?
Como la recta te queda horizontal, el ángulo que te forma con el semieje positivo de las X es 0. Entonces cuando le calculas la tangente trigonométrica a 0, te da 0. ¿Sí? Entonces, ahora hago esta pregunta un poco más particular. ¿Cuánto vale la pendiente en este punto? 0. 0. ¿Cuánto vale la pendiente en este otro punto? También 0 Cero. porque es constante. 0. ¿Y acá? 0. En todo punto necesito una función que en todo punto me dé 0. Entonces, desde un punto de vista algebraico, ¿sí? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Sea I igual a f de x, igual a una cierta constante k, ¿sí? K en los reales. Entonces, miren cuál es la conclusión a la que acabamos de llegar y que ahora vamos a demostrar. Y prima, o sea, la derivada de esta función, es una nueva función que te da todo el tiempo, ¿cuánto? Según lo acaban de decir ustedes. Todo el tiempo, 0. O sea, esta era una función constante y su derivada va a ser una función constante, pero que encima te va a dar 0 en todo punto. Y eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Demostración, voy a poner acá. Bien. Demostración, entonces. Para la demostración voy a regirme estrictamente por la definición de derivada. Entonces, todas van a empezar más o menos igual. Al menos estas tres primeras que voy a anotar van a empezar de una forma, después voy a cambiar de estrategia, ahora, porque la otra es también fácil. Voy a arrancar poniendo así. Y prima igual f' de x. Y acá vamos con la definición, ¿sí? Recuerden que la derivada de una función, f de x, se define como el límite de su cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, acá todas van a arrancar igual. Yo voy a poner el límite para delta x tendiendo a 0 de, anoto el cociente incremental, la función incrementada menos la función sin incrementar, dividida por el incremento de la variable independiente. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces miren esto. Tenemos que seguir, anotamos, límite para delta de x tendiendo a 0 de... Acá es la partecita que suele hacer un poco más de ruido y que cuesta un poco más, ya se van a ir acostumbrando conforme avancen los ejemplos. Tenemos que entender lo siguiente, nuestra función f de x es una función que a cada valor de x que vos pongas acá adentro te dice que su imagen es k. Entonces vos le decís, ¿cuánto es la imagen del 2? K. ¿Cuánto es la imagen del 300? K. ¿Cuánto es la imagen de menos pi al cuadrado? K. Independientemente de cuál sea el valor que pongas acá adentro, la imagen te da K. Entonces, por más que acá diga x o x más delta de x, su imagen, ¿cuánto vale para esta función tan particular? K. K. Bien. Entonces pongo K. Y le tengo que restar la imagen del x común, pero también es K. Entonces me queda K menos K. Y todo esto dividido delta de x. ¿Ok? Bueno, como ya se imaginarán, la diferencia del numerador nos genera un 0, ¿sí? Y entonces podemos anotar esto. Lo que sí, me voy a tomar el atrevimiento, disculpen, de poner la x más arriba y terminar en este renglón, así me queda espacio para las demás. Con permiso. Límite para delta de x tendiendo a 0 de la función constantemente 0. ¿Y cuánto es el límite de una constante? La misma constante. Listo. Muy bien, gente. 0. Ahí ya nos salió. Dijimos que la derivada de la función nos iba a dar 0 todo el tiempo. Acá está. Arrancamos de I' y llegamos a que nos da 0. Mis felicitaciones. Muy bien, ese es un mate. Bueno. Vamos ahora con otra que tiene también... Sí, escucho. ¿Podría volver a repetir cómo explicó lo del K menos K? Esto de acá. Sí. Fíjate, cuando vos tenés una función, una función, acordate que es una ley de asignación, es una forma de asignar imágenes, ¿sí? A algo. Te da una regla. Yo te puedo decir una regla oralmente, como por ejemplo te puedo decir así,
yo quiero que tomes este x y a este x quiero que lo multipliques por 2 y que le restes 3 a ese resultado. Entonces vos agarrás este x y decís, bueno, yo lo tengo que multiplicar por 2. Pongo el 2 acá. Pongo un 3, perdón, ¿no? Pero, así. Agarrás el 4 y me tenés que hacer caso a lo que te dije. Lo tenés que multiplicar por 2 y le tenés que restar 3. ¿Cuánto te da como imagen? El 5. Sí. Muy bien, vos hiciste 2 por 4 menos 3. Y eso te da 8 menos 3, 5. Si hubiese tomado un x cualquiera, ¿qué hubieses hecho? 2 por x menos 3. ¿Me seguís la idea? Sí. Vos te dan un x y te dan una regla. Esa regla, en lugar de decirlo oralmente, nosotros en general la anotamos así nomás. Decimos y igual a 2x menos 3. ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, esta función que está acá es muy particular, porque te dice y igual a k. Entonces, independientemente del valor que yo te digo, si yo te digo 2, vos me tenés que asignar como imagen k. Si te digo 3, vos me tenés que asignar como imagen k. Si te digo x, me asignás k. Si te digo x más delta de x, no importa, también la imagen es k, porque es una función constante. Entonces, si esto me está por dar k y esta también me está dando k, me queda k menos k, 0. Esa sería como la Profe, explicación de... Sí, escucho. y cuando delta x tiende a 0, ¿no quedaría 0 sobre 0? Es una buena pregunta, pero la respuesta es no, porque ya vale 0 el numerador. Ahora sí van a pasar, en las expresiones que vienen, sí van a quedar indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. Pero en esta que está aquí en particular ya vale 0 el numerador. Y eso ya te anula directamente la expresión. Ah, listo, listo. Resolución. Pero es buena la pregunta. Ahora en las que vienen va a empezar a pasar eso que vos decís. Derivada de la variable independiente. Esta parte es la que me genera un poco de culpa por no tener los títulos anotados, pero bueno. Pasa en las mejores familias, gente. Derivada de la variable independiente, ¿sí? Miren esto. Sea y igual a f de x. En este caso es una función muy particular que es nuestra función identidad, ¿sí? Por eso se llama derivada de la variable independiente. Nuestra variable independiente es la x. Entonces, es lo que se conoce también como función identidad. Miren aquí. La derivada de esta función, antes de anotar el resultadito, les voy a hacer la gráfica. Vamos a hacer que siga la misma línea de la anterior por una cuestión de un trastorno obsesivo compulsivo y sin ninguna otra explicación. Y acá vamos a graficar a 45 grados nuestra función identidad. Esto es y igual a x. Entonces miren esto. Les pregunto, ¿cuál es la pendiente de esta recta? A ver quién me contesta, mis estudiantes de álgebra. 1. Muy bien. Y recuerden que nosotros estamos queriendo averiguar cuánto es la pendiente de la recta tangente en cada punto. Entonces, miren esto, me paro en este puntito que está acá, por ejemplo. Primera pregunta que tengo, la recta tangente, ¿qué representación gráfica va a tener? ¿Cómo se la imaginan en relación a la gráfica de la función? Rasante a la función. O sea, va a coincidir con esta. Va a ser la misma que esta. Así como acá la recta tangente era horizontal y coincidía con la recta, acá también. ¿Sí? Entonces yo trazo la recta tangente y digo, la recta tangente coincide con esta. Esta tiene pendiente 1. ¿Cuánto es la pendiente de mi recta tangente? 1. 1. ¿Y eso varía de este punto a, por ejemplo, no sé, este otro punto? No. No. Todas me tendrían que dar 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que si vos tenés esta función, su derivada te va a dar constantemente 1. Y eso es lo que tenemos que probar. Vamos a poner acá la abreviatura de demostración. Estoy poniendo así, dem nomás. Y comienzo. Nuevamente la estrategia es la siguiente. Anoto y',
igual a f'. Profe, o sea que la pendiente siempre va a ser 1. La pendiente siempre va a ser 1 para esta función, ¿sí? Si querés desde un punto de vista así como muy intuitivo y coloquial, imagínate esto, ¿no? Vos tenés una cuesta arriba de 45 grados y acá tenés un alpinista que va caminando acá. Acá el tipo no está sufriendo variaciones de pendiente, ¿sí? Cuando vos tengas un terreno que es así como más sinuoso, perdón, así, con ondulaciones, acá sí va experimentando como diferentes pendientes conforme va cambiando el recorrido. Pero en esta todo el tiempo es constante. Una persona que va subiendo acá, todo el tiempo tiene la misma pendiente, la misma inclinación. Y eso es lo que tenemos que reflejar con este cálculo. Repetimos aquí esta parte del procedimiento, fíjense. Vamos a anotar el límite para delta x tendiendo a 0 de, anotamos nuestro cociente incremental, esto es la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, dividida por el incremento de la variable independiente, que en este caso es x. Bueno, y acá quiero que me ayuden. Nuevamente acá tenemos que ser como muy astutos y astutas en relación a cómo uno piensa esta cuestión de cómo actúa la imagen de la función. ¿Sí? Acá la función era como muy particular. Te decía que a cada valor de x le asignaba acá. Listo, eso ya lo entendimos. Acá esta función hace lo siguiente. A cualquier valor de x que vos pongas acá adentro te devuelve la misma imagen. O sea que yo acá anoto, por ejemplo, pi al cuadrado y te da como imagen Pi al cuadrado. si pongo menos raíz cuadrada de 2, Menos raíz cuadrada de 2. lo que sea que yo ponga va a dar lo mismo, ¿no? Entonces les pregunto, si pongo x más delta de x, ¿cuánto es la imagen de esta función? X más delta de x. Delta X. Muy bien, muy bien. Qué comisión brillante me tocó. Anoto entonces. Yo siempre pienso que mis estudiantes... Profe, tendríamos que ser nosotros lo que le digamos a cosas a usted para probar, ¿no? Al revés. No, todo lo contrario. No, porque yo estoy convencidísimo que No, ustedes son que le gente... pongo hamburguesas veganas. Bien, 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 bien. Eso de las hamburguesas veganas me interesa. Anoto. Las imágenes de esto, de x más delta de x, va a ser justamente por ser la función de identidad, x más delta de x. Y eso le tengo que restar la función f de x, pero que está así, la expresión de la f de x, ¿no? Que en este caso es la x. Te queda acá dividido delta de x, y acá me supongo que ya se están imaginando cómo termina esta historia, ¿no? Con 1. Muy bien. Primero voy a anotar así, Primero igual. así, como el igual, delta de x tendiendo a 0. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Siempre esto es con delta de x tendiendo a 0? Sí, necesitamos que ese incremento se haga cada vez más pequeñito, y eso lo vemos en la interpretación geométrica del concepto. Ah, bueno. Profe, Te escucho. le consulto. ¿Sería lo mismo poner f delta de x sobre delta de x? ¿O es redundante? A ver, sería lo mismo, para que lo anoto en otro lugar para saber si te entiendo bien. ¿Me dictás, por favor? ¿Sería lo mismo poner qué cosa, como dijiste? F delta de x F. sobre delta de x, o sea, al final casi. No sé si así. Pongo la F, abro un paréntesis, Delta de x, y acá pongo delta de X. ¿sí? Sobre. Sobre, Delta de X. sí. Y si es eso lo que me preguntás, la respuesta es no, porque yo tengo que asignar las imágenes que me da la función F. Así como está anotado acá, todavía yo no le asigné ninguna imagen a esto. Yo necesito en algún momento hacer que mi función f asigne sus imágenes. Fíjate que siempre va a pasar que acá estaban las f, en el paso siguiente ya no están más las f. Acá lo mismo. Acá estaban las f's y acá ya no están más, una vez que vos asignaste las imágenes. ¿Sí? Siempre que conozcamos cómo actúe la función, acá ya no van a estar más anotadas las f's. Van a haber algunos ejemplitos donde eso no pase, pero vienen más adelante. ¿Sí? Igualmente, esta expresión, de todos modos, así como está anotada, carece de sentido, dado que nosotros necesitamos calcular la imagen o de la función x solamente, o la f de x, o la x más delta de x. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá venimos de lujo. ¿Sí? Profe, ¿le puede correr un poquito más a la derecha? Acá, ¿así? Sí, ahí está. Gracias, profe. De nada. Bueno,
seguimos. Entonces, esto daba constantemente 1 y el límite de esa constante coincide con la constante, así que ahí tenemos el 1. Voy a hacer la derivada ahora, esta me va a servir para más adelante, derivada de la función lineal, vamos a ponerla así. Esta no figura estrictamente en la carpeta, pero se ocupa muchísimo, así que la voy a hacer. Recuerden que estoy siguiendo ítem por ítem lo que figura en el programa. Derivada de la función lineal. Tiene una pequeña variación en relación a lo anterior. Acá, primero me gustaría que lo contesten desde un punto de vista intuitivo, geométrico. Y después me voy a abocar a hacer una pregunta de algún tipo más analítica. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene el micrófono abierto y se le están cayendo cosas en la casa? Miren, aquí voy a anotarme una función y igual a por x más b. Otra variable x, las imágenes, este puntito será el b. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que la tangente trigonométrica de este ángulo es justamente a. ¿Ok? ¿Me captaron eso o no? Sí, profe. Si esto es alfa, recuerden que la tangente de alfa es justamente a. ¿Bien? Después cambio si quieren la inclinación de la hoja, etcétera, para los screenshots. Anoto lo siguiente. Me paro en este puntito. ¿Cuánto es la pendiente en este punto? A. Muy bien. Muy bien. ¿Y en este otro punto? A también. Muy bien. Entonces, si intuitivamente ya me tendrían que contestar entonces que la derivada de esta función es ¿cuánto? A. Muy bien. Bueno, entonces miren lo que voy a anotar acá. Voy a poner sea, me van a dictar ustedes, y igual a f de x, y esto igual a por x más b. ¿Sí? Siendo a y b dos numeritos reales. Entonces, y prima, o también llamada f' de x, va a dar todo el tiempo a. Eso es lo que nosotros queremos probar. Vamos a poner aquí abajo, demostración. Voy a poner en el renglón anterior, así en un cachito de espacio. Auspicia esta clase Symbol. Qué buenas están estas lapiceras. Me cambiaron la vida, ¿no? Me retriste tu vida. Bueno, pero miren, ahí está. Profe, disculpe, ¿Qué? ¿puede repetir la parte de arriba donde dice sea I igual a f de x es igual a? Sí, esta dice ax más b, y acá estoy poniendo punto y coma, a, b. Esto pertenecen a los reales, aclaro que son dos numeritos Bien. para diferenciarlo Sí, de las sí, sí. variables. Y entonces pasa esto, que y' igual f', todo eso te da a. Ah, bien, ahora entendí. Ah, profe, Bueno, gente, anoto entonces, y', ¿cómo arranco todo esto? Primero que nada pongo y' igual a quién. A ver, Vamos, f f' de x. ¿Y ahí igual a qué cosa? Al límite de al límite de delta de x tendiendo a 0 y la situación. Y así, siguiendo. La función incrementada se dice menos la función sin incrementar. La función dividida El delta de x. dividir el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Dividir el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Recuerden que eso es la derivada. Es la función incrementada menos la función sin incrementar, dividido por el incremento de la variable independiente cuando ésta tiende a 0. Eso se les tiene que grabar a fuego, porque ¿qué va a pasar en el examen teórico? Le vamos a poner una cantidad de frases parecida con alguna que otra variación, para que ustedes digan, ah, sí es verdadero, ah, no, no es verdadero, que este que el otro. Ya, el que avisa no traiciona, ya dije. Sigo con la cadena de igualdades. ¿Y acá qué anoto entonces?
¿Vamos? A menos A sobre delta X. En O arriba. límite, Eso. límite de delta X tendiendo a 0 de A menos ¿Te A. puedo hacer una pequeña sugerencia? Sí, profe. Era mejor, y va para todo el grupo, ¿no? Para cuando arrancás esa, que la estás leyendo muy bien, decirle límite para delta X. Para delta X. Límite para delta X tendiendo a 0 de... ¿Sí? Queda mejor cuando la dictas. Ok. Límite para delta X tendiendo a 0, entonces, de... ¿Y ahí qué crees que viene? A menos A sobre delta X. Guarda con eso. Miren esto. ¿Qué les decía yo de cómo interpretamos, cómo actúa una función? Te da una ley de asignación. ¿Qué te dice esta función? Che, mira, si tenés un valor de X, quiero que lo multipliques por A y que le sumes B. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, si yo pongo el 3, ¿qué tengo que hacer acá al lado? Poner A por 3 sería. Y 3A. Bien. Más D. Bien. Si tengo el número E, ¿qué tengo que hacer? A por E más B. A por E más B. Y si acá adentro tengo X más delta X, ¿qué tengo que hacer? A por X más delta X más B. Muy bien. ¿Y ese X más delta X lo tengo que poner así uno al ladito del otro nomás o con paréntesis? No, con paréntesis, porque es todo. Muy bien, muy bien. Entonces, acá cómo vendría. Esto va a ser A por X más delta de X más B. Y ahora viene mi función f de X. ¿Cómo le resto esto? ¿Cómo hago para restarle esto que está acá, que tiene dos términos? Se Si pone un quieren, paréntesis o se cambian los signos ya adelantando el paso. muy bien. Lo voy a hacer en dos pasos esta vez. ¿Sí? Pongo todo esto sobre delta de X. Ponemos nuestra línea de fracción con una regla. Si van a entregar estos exámenes, todo lo que me vayan a entregar a mí y a mis profes de mi comisión va con regla y prolijo. Acá anotamos límite para delta X tendiendo a 0, y acá ya hagamos la distributiva. ¿Qué anoto acá en el numerador? AX más Ajá, A delta X perfecto. ¿Cómo sigue eso? más B y después ¿Sí? menos AX menos B. Muy bien. Mis felicitaciones. Todo esto sobre delta X. Fíjense lo que está por pasar acá. Miren lo que pasó ya en la expresión anterior. Esto es como un mecanismo de control de que te van saliendo bien las cosas. Que siempre lo que es la función, ¿sí? La función siempre se va a restar cuando estás haciendo el cociente incremental. Siempre se te va a terminar cancelando. Acá estaba la función X, esto se terminó restando con la función sin incrementar. Miren lo que está por pasar acá. ¿Quién era la función original? AX más B. Toda esa parte se va a ir, gente. El AX con su opuesto y este con su opuesto. ¿Y quién está por quedar? No solo porque va a quedar A de delta de X arriba y abajo delta de X y se simplifican los delta de X y queda ¿Y quién queda? Ah, bien. A. Muy bien, esperen que corra un poco la cámara. Esto te queda entonces A por X, A por delta de X, perdón, sobre delta de X. Esto es igual al límite para delta de X tendiendo a 0, ¿sí? Y esto te queda de la función constantemente A, y el resultado de todo esto es A, por ser el límite de una constante, ¿no es cierto? Acá ponemos la línea de fracción. Y acá hacemos la simplificación correspondiente. Gente, brillante. Brillante todo esto. Bueno, mis felicitaciones. Es decir, que cuando tenés una recta, la derivada de una recta es una nueva función que tiene por imagen la pendiente de dicha recta. ¿Sí? A ver, profe, ¿viste eso de vuelta? ¿Cómo? Que la derivada de una función lineal, ¿sí?
es la pendiente de dicha recta. Siempre la derivada de una función lineal es una función constante. Sí, y es justamente la pendiente de la recta esa. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir la función de la derivada de una función lineal? Función lineal, ¿sí? La derivada de una función lineal es la pendiente de dicha recta. Profe, ¿sería Sí. ese el único caso en el que la pendiente geométrica coincide con la pendiente trigonométrica? Y, a ver, no estrictamente porque la pendiente la tangente trigonométrica es un número y lo otro es una gráfica, es una recta. O sea que ya son objetos en sí distintos siempre. Una cosa es un número y la otra es una recta. Ajá. Sí, ahí quien escribió, Mari, no sé qué decía, que sí, la derivada de eso es la recta. Gente, ¿qué estaba por decir? Ah, que bueno, si quieren como expresiones coloquiales, que la derivada, no sé, por las dudas que les sirva, si lo quieren anotar, es esto, ¿no? La derivada de la variable independiente, ¿sí? Es igual a 1, y que la derivada de una constante es siempre 0. O sea, esta no las dicté porque parecen más, pero sí les sirve. Que la derivada de la variable independiente es siempre 1 y que la variable de una constante es siempre 0. Bueno, estamos en condiciones de pasar a otras funciones. Ahora voy a cambiar un poco la estrategia en la demostración. Profe, Voy a hacer algo. Sí, te escucho. disculpe que le interrumpa. Usted Pasa había nada. dicho un concepto que era bastante importante hace un rato, antes de que hablase de cociente incremental. Algo así. No me acuerdo, no le quise interrumpir por eso. Pero no sabes en qué parte, perdón. Cuando habló, ¿cómo está el límite para delta de x tendiendo a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, ahí en la función. Y Bien, prima igual a... exacto. Dijo un concepto ahí. No sé si habré dicho que siempre la derivada de una función se define como eso, como la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, dividida por el incremento de la variable cuando ésta tiende a 0. Eso había comentado acá. Es nuestra definición de derivada, ¿eh? No es otra cosa que eso. Bien. Bueno, si me permiten, voy a dar vuelta a la hoja. Y ahora voy a pasar a la derivada. ¿Sí? Vamos a ir a la derivada. Profe, ¿Te escucho? ¿Qué pasó? ¿puede ponerla un ratito para sacarle un screen? Sí, pero no sé en qué parte, si la parte de arriba o la parte de abajo, fíjate vos ahí. Lo que sí, ahí no va a entrar todo en una sola captura. Hacé una captura de esa parte. Avísame cuando estás. Del gráfico de abajo, profe, puede mover un poquito para abajo. Pero lo que pasa es que la chica no sé si terminó de sacar nomás. Ahí está, profe. Bueno, y ahí está como la partecita de abajo que faltó. Gracias, profe. Nada. Bueno. Seguimos entonces. Ahora lo que les comentaba recién es que estoy por cambiar la estrategia, ¿sí? En cuanto a cómo voy calculando las derivadas. Voy a hacer algo más parecido a eso que se conoce como método general de derivación. Recién las funciones eran como muy sencillas y no me tuve que tomar el trabajo de andar poniendo delta de i por un lado, etcétera, haciendo los cocientes incrementales. Quedaba como todo bastante fácil, entonces fui aplicando el límite en una sola línea. Miren lo que es esto, o sea, arrancaba de acá y acá nomás ya llegaba, ¿sí? Y lo hicimos, mejor dicho, entre todos. Pero el tema es acá, este drama es, que cuando las funciones se empiezan a poner un poco más sofisticadas, ¿sí? Hay veces que es conveniente utilizar el método general de derivación e ir calculando de a poquito los cocientes incrementales, después dividir por el incremento y después tomar límite. Bueno, voy a hacer eso, ¿sí? Primero que nada te voy a notar que lo que sigue es, a ver, derivada de la suma de dos funciones. Pongamos eso de título, derivada de la suma de dos funciones, derivada de la
suma de dos funciones vamos a hacer esto, después tendría que seguir la derivada de la diferencia, pero esa voy a dejar como una especie de ejercicio teórico porque va a variar en unas partecitas nomás en cambiar el signo menos, pero voy a querer que dejemos un espacio y quiero que hagan eso, sí o sí. Derivada de la suma de dos funciones, y vamos a anotar lo siguiente. A ver, un segundito, por favor, que no quiero meter la pata con la anotación. Así vamos a anotar. Sean U y B dos funciones de la variable X. Es decir, uy, perdón, esto está re fuera de foco, ahí está. Sean U y B dos funciones de la variable X, es decir, que nuestra U se puede pensar así como U de X, ¿sí? Y nuestra B es igual a una B de X. Ahí estamos expresando simbólicamente que dependen de la variable X, ¿sí? Lo que va a decir en particular esta propiedad de la derivada de la suma es lo siguiente, que si nuestra función es de la forma U más B, si Y es igual a la forma U más B, entonces la derivada de Y es igual a la suma de las derivadas. Repito, si tu función es de la forma U más B, su derivada es igual a la suma de las derivadas. Es decir, el operador derivada es un operador lineal, se comporta bien respecto a la suma. La derivada de la suma te da igual a la suma de las derivadas. Menos mal, gente, menos mal que eso pasa. Porque nos va a ahorrar un montón de cuentas. Bueno, voy a poner acá dem de demostración. Y acá me gustaría que presten mucha atención porque gracias a esta forma de anotarlo se van a hacer muchísimo más fáciles las cuentas. De hecho, miren, no es por nada, pero hoy estaba indeciso a la mañana cuando me levanté y decía, ¿cómo les explico? ¿Les explico como venía explicando los casos anteriores? ¿O les explico con esta nueva anotación? Acá estaba haciéndome las cuentas de esta otra cosa. Así escribo cuando estoy haciendo rápido las cosas, ¿eh? Y se armó un desastre y dije, no, voy a ocupar esta anotación. Así que, repito, las tres derivadas que hicimos anteriormente lo hicimos con esta estrategia de ir poniendo f de x más delta de x menos f de x, etc. Y acá voy a cambiar un poco. El concepto detrás es el mismo, así que no debería haber ningún problema. Entonces, miren esto. Primero que nada, lo que les voy a preguntar es lo siguiente. Voy a anotar un poquitito más acá, ¿sí? Y voy a pensar en esto. ¿Qué sucede si a la variable u, ¿sí? Recuerden que acá lo estamos pensando como en la suma de estas dos funciones. ¿Qué pasa si yo a este término lo incremento en una cierta cantidad? Yo a ese incremento lo podría llamar desde un punto de vista genérico delta de u, porque es un incremento que yo le genero a la función u. Entonces, miren qué pasaría, ¿sí? Si yo incremento en una cantidad delta de u a mi función u. Y también hago lo mismo con mi función b. ¿Qué pasaría si yo incremento a mi función b en una cierta cantidad delta de b? Repito, esto estaba pensado como la suma de dos funciones. Yo a la función u la incremento en una cierta cantidad y a la función b la incremento en una cierta cantidad, que desde un punto de vista lógico deberían ser anotadas así. Lo que incremento a la función u y lo que incremento a la función b como precedidos de la letrita delta, ¿no? Que es la que se utiliza siempre para los incrementos, incluso en sus materias. Acuérdense siempre de nuestro ejemplito delta de p sobre delta de q. Bueno, si vos generás estas variaciones, ¿en cómo va a repercutir en nuestra función y? ¿Qué le va a hacer a nuestra función y? Profe, ¿puedo repetir la pregunta? Sí. Esta variación, este incremento de nuestra función u, este incremento de nuestra función b, ¿cómo creéis vos que va a repercutir de este lado? También puede ser... También se va a incrementar.
esto se va a incrementar en nuestra función i, o sea, va a ser i más delta de i. No sé si era eso lo que escuché que decían, ahí no alcancé a escuchar a todo porque justo hablaron al unísono. Sí, profe, eso Sí. había dicho. Si vos decís, che, yo acá te sumo a esta parte de la función, te lo incremento en algo, ¿no? Y acá también va a repercutir en esto. Entonces miren acá, así como está anotado, recuerden que nuestro objetivo es realizar el cociente delta de i sobre delta de x y luego tomar el límite para delta de x tendiendo a 0. Entonces, como me quiero generar el delta de i solito, ¿qué tengo que hacer? Para sacarme de encima acá esta i, ¿qué anoto? Pasar por Pasar del otro lado. más. Bueno, perfecto. Paso esto restando. Miren lo que voy a anotar. Acá tengo así. Esto de u más delta de u con los paréntesis lo hice para arrancar, pero son totalmente innecesarios, ¿no es cierto? Ahora si quieren ya se los podemos sacar. Anoto así. U más delta de u más b más delta de b, porque estamos haciendo sumas y restas nomás. Y miren esto. Yo paso restando, tengo que pasar restando la función u. Esto que está acá, cuando yo ponga restando, ¿quién tengo que poner? Esto que está acá lo puedo anotar así como, entre paréntesis, u más b, porque eso era nuestra función i. Quiero saber si todo el mundo me siguió esa partecita. Sí. Sí. Lo mismo que menos poner menos i, pero bueno, acá como i era u más b, lo anoté así. Seguimos con nuestra cadena de implicaciones. Arranco nuevamente, terminé acá con un implica, arranco acá con un implica, y voy a poner entonces delta de i igual a. Voy a poner u más delta de u más b más delta de b, y acá, ¿qué va a pasar con este signo menos que precede al paréntesis? Cambia todo. Exacto, distribuimos ese menos ahí, cambia el signo de ambos términos, y miren qué va a pasar. ¿Qué pasa con u? Se simplifica. Acordate que cuando son sumas y restas le decimos se cancela, y cuando estamos haciendo divisiones le decimos se simplifica. ¿Sí? Pero bien, eso que acabas de decir es lo que pasa. Estos dos se cancelan, ¿sí? ¿Y ahí qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el próximo paso? Queda, profe, que delta de i Igual a delta de u más delta de b. Bueno, y les pregunto, ¿qué puedo hacer ya? Yo recuerden que necesito el cociente incremental. Por el delta. Muy, Delta de i abajo. muy bien, gente. Ya divido por el delta de x. Y entonces acá yo puedo anotar esto. Esto es delta de u más delta de b, todo sobre delta de x. Les pregunto, ¿se puede distribuir el delta de x en la suma que figura en el numerador? ¿Sí o no? Sí, se puede. Sí. Bien, entonces anoto delta de u sobre Profe. delta de x más delta de b sobre delta de x. Sí, alguien iba a preguntar algo, perdón. Sí, ¿podría explicar de vuelta cómo llega el delta X en el denominador? En el denominador, Claro, ese lo estamos anotando a propósito, ¿sí? Porque recordá que para obtener la derivada de una función, yo necesito hacer esto, mira. Por definición, nuestra i' es el límite para delta x tendiendo a 0 de delta de i sobre delta de x. Acordate que el delta de i es lo mismo que f de x más delta de x menos f de x. Y entonces, como me quiero generar esto, el primer paso fue, nos generamos i, delta de i. Después dividimos por delta de x y ahora lo último vamos a tomar el límite. ¿Me seguís? sí, entonces es lo mismo. Podríamos agregarlo a delta X al principio, ¿o no? Sí, pero imagínate que lo anotábamos acá y yo te empezaba a preguntar acá con el delta de i y te anotaba delta de i sobre delta de x. ¿Qué me ibas a contestar de este lado? Yo creo que iba a estar más difícil hacer este razonamiento. Porque de hecho, si me preguntás a mí, no sabría qué contestarte. Fíjate que yo dije lo siguiente. Genero una variación delta de u a mi función u y una variación delta de b. ¿Qué tendría que haberte dicho de este lado para que de este lado también me aparezca delta i sobre delta de x? No se me ocurre cómo explicarlo en ese sentido, y de hecho por eso así se construye, ¿no? No es un invento mío, nomás te quiero decir. No sé si me seguís eso, perdón, no sé si logré explicarme bien. Sí, está bien, entiendo. O sea, no sabría qué decirte de este lado para que de este lado también se te produzca delta i sobre delta x.
y que sea fácil de entender, mejor dicho. Sí, sé qué decirte, pero no sé cómo explicarlo para que sea fácil de entender. Entonces, vas construyendo esto de tal modo que te aparece el delta de i, y una vez que ya lo tenés como bien descompuesto, con todas las cuentas hechas, ahí dividís por el delta de x. ¿Sí? Y bueno, una vez que tenemos esto, les pregunto, paso seguido, ¿qué hacemos? Ahora sí ponemos i' igual al límite para delta de x tendiendo a 0 de, fíjense la expresión que tenemos aquí, delta de u sobre delta de x, más delta de b sobre delta de x. Y he aquí la magia. Tanto la función u como la función b eran funciones de x. ¿Sí? Nosotros sabemos que el límite de la suma es igual a la suma de los límites, por lo tanto es como calcularle este límite y calcular este límite. Como ambas funciones dependen de x y vos estás generando el delta de u sobre el incremento de tu variable independiente, esto que está aquí no es otra cosa que u', y esto que está aquí no es otra cosa que b', como queríamos demostrar, gente. Muy, muy bien. Profe, ¿Qué pasó? le hago una consulta. Ahí hay una suma que dice delta de u sobre delta de x, Delta de u sobre delta de x, sí. más, ¿es un delta de b o de i? Delta de b sobre Arriba, delta de... no, arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Este es delta de i. No, al final de ese. Este es delta Ese. de b sobre delta de x. Ah, de b, pareció una i. Voy a considerar para que no se confundan la i con la b. Querido diario. Gracias, profe. Profe, entonces la operación que se hace es hacer límite en ambos lados en el paso de los cocientes incrementales. Ajá. Gracias. Y no me entendieron. Sí. Termino de anotar esto, después voy a seguir con mi diario íntimo. Ay, profe, sí le entendí. No, ya está, se me está partiendo el corazón, weón. Bueno, escuchen, a modo de ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que dejen un espacio exactamente igual al que ocuparon para hacer la derivada de la suma. No me importa que me digan, no, profe, se entiende re bien que esto y que el otro. Quiero que hagan en un próximo paso, que pongan de título, derivada de la diferencia de dos funciones, y ustedes van a llegar. Les pregunto, cuando pongan i igual a u menos b, ¿a qué van a llegar de este lado? Y prima es igual a prima más b prima. Perfecto. Eso que está, ¿sí? Eso que está ahí, quiero que anoten acá. Bueno, gente, igualmente eso no lo vamos a hacer en clase, lo van a dejar ustedes para tarea, pero sí o sí quiero que anoten eso, ¿ok? Dejan un espacio exactamente igual al que yo anoté, al que ocupé para esto. Y ahora vamos a hacer la derivada del producto de dos o más funciones. Vamos a poner eso de título. Ustedes dejan el espacio, recuerden lo que les estoy diciendo. Derivada del producto de dos funciones. Ponemos de título acá, subrayamos, sí o sí. Subrayamos, o sea que hacemos una raya por debajo de lo que está escrito. De ahí el prefijo sub. Bien. Ya está antecedido toda esta carátula con esta idea de que u y b son dos variables, ¿sí? Son dos funciones de la variable x. Mirá, y ahí, chanán, tendríamos que anotar, sea, a ver, vamos a poner así. Si i es igual a u por b, entonces, yo les voy a contar el final de la peli y ustedes van a ayudarme a hacer la cuenta. Pero ya les adelanto que el resultado de todo esto va a ser la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. ¿What? Sí. Así tal cual lo acabo de decir, y eso vamos a anotar. Demostración. ¿Alguien tiene el mic abierto que escuche ahí como una radio de fondo? No sé qué es.
Anoto. Voy a hacer lo mismo, el mismo razonamiento que acá. Nosotros tenemos que nuestra función está compuesta por el producto de esas dos funciones, ¿no? Entonces, imagínense que generamos, mejor dicho, en plural, que generamos una variación a nuestra función u, y que también le generamos una variación a nuestra función b. Dado que nuestra función era un producto, yo tendría que cuidarme de poner estos paréntesis y decir, bueno, acá tengo la variación de u y la voy a multiplicar por la variación que generé en b. Les pregunto, y acá viene una pregunta interesante, porque acá es probable que se bifurquen las respuestas un poco más que hoy. ¿Qué va a generar esto, ¿sí?, en nuestra función i? ¿Cómo va a afectar de este lado? También va a tener una variación. ¿Y cómo anoto esa variación? Y más la variación de i. Muy bien. Acá viene, esto va a generar una variación que se va a anotar así. Lo que yo pensaba que podría llegar a contestar alguna que otra persona es, capaz que querían anotar i por delta de i. Y ahí es donde tendríamos que corregir esa parte del concepto, en el sentido de que cada vez que vos le generás la variación a una función, siempre le estás sumando un incremento. ¿Sí? Acá estoy multiplicando, pero porque la función se multiplica entre sí. Pero a cada función, ¿cómo le genero una variación? Sumándole algo. ¿Sí? Y eso es lo que está anotado acá. Bien, genial, me alegra muchísimo. Bueno, paso seguido, ¿qué hacemos? Ya tenemos calculado i más delta de i. Paso seguido. Distribuyo. ¿Multiplicamos? ¿Podríamos distribuir o pasar restando? Dale, multipliquemos, me gusta. I más delta de i. Avísenme cuando se confunde la b con la i. Sí, voy a tratar de hacerle bien larga la patita. Ahí está. I más delta de i, y acá tengo. Hagamos la distributiva. Este con el primero, este con el segundo. Anoto entonces u por b. ¿Sí? ¿Y ahí? Más u por la variación de b. Bien, por delta de b. ¿Y ahí? ¿Más quién? Delta de u por b. Delta de u por b. Bien. ¿Más quién? Más delta de u por delta de b. Perfecto. Perfectísimo. ¿Sí? Perfectiligilio, diría nuestro amigo. Entonces, de acá vamos a anotar así. Recuerden, terminé con un entonces, arranco con un entonces, acá. Y si quieren, ya podríamos pasar restando el i, ¿sí? Anotamos, delta de i igual a u por b más u por delta de b, ¿sí? Más delta de u, corríjanme si me equivoco por favor, por b, más delta de u por delta de b. Y ahora que pasamos restando i, ¿cómo puedo anotarlo ese i? Pongo menos i, es una opción, no estaría mal, pero si no también ya puedo poner ¿qué cosa? U por b. Perfecto. Y acá miren qué acaba de pasar, controlando nuevamente con lo que nos viene pasando en cada cuenta. La función se te va a simplificar acá. Chan. Perdón, dije simplificar y hoy reté a una chica que dijo simplificar. ¿Cómo se dice? Perdón. Cancelar. Cancelar. Cuando hay sumas y restas se cancelan y la reté a esa pobre criatura. Bueno, anoto entonces. Una vez que ya tenemos esta parte de acá, ya nos podemos generar el cociente incremental. ¿Sí? Bueno, anotemos. Voy a anotar así entonces. En este paso voy a poner así, delta de i sobre delta de x igual a. Y vamos a anotar acá entonces. Un primer paso donde anoto todos los términos. U por delta de b más delta de u por b más delta de u por delta de b. Todo esto, ¿sí? Todo esto sobre delta de x. Y ahora en un paso seguido, ¿sí?, en el siguiente paso. Ah, perdón, acá me estoy corriendo demasiado la imagen, disculpen. ¿Se alcanza a ver bien todavía?
esto que está acá, terminamos con un entonces y vamos a arrancar con un entonces. ¿Me avisan cuando está listo eso? Continúo. Del otro lado, vamos a hacer la distributiva, entonces, de ese denominador, y vamos a obtener, para el segundo miembro, lo siguiente. Anotamos en el primer miembro delta de i sobre delta de x, igual a. Nos va a quedar u por delta de b sobre delta de x. Acá van a salir personas a decirme, pero profe, ¿por qué no anotó la línea de fracción en todo, para todo el numerador? Y ahí me gustaría que me ayuden. Yo ya expliqué eso, pero quiero saber si ya va quedando fija esa idea. Porque se saltó el paso. Lo distribuyó. Distribuí, pero ¿qué más? ¿Por qué alguien? Miren lo que voy a anotar, ¿eh? Voy a anotar así nomás. Acá va a haber gente que me va a reclamar que no le hice la línea todo completo, y ahí me gustaría saber. Eso es lo mismo. No hace falta que le pongas la línea completa. Porque Muy si vas multiplicando a la fracción es lo mismo. Abajo hay un 1. ¿Y eso ya te lo sabías de antes o te acordás de otras clases cuando ya explicamos? De álgebra cuando salí mal, profe, no la saco. Ah, pero, gente, ¿vieron lo importante que es por ahí aprender de los errores? ¿Cómo uno va aprendiendo? Es la forma en la que los seres humanos estamos configurados para aprender, gente. Es así nomás. Fíjate vos que cobró mucho sentido eso porque saliste mal. Capaz que si no salías mal no aprendías nada de ahí. Y es así, para la vida misma. Gente, ya estamos a un paso de terminar. Quiero que me ayuden a contestar lo siguiente. Anotamos entonces. Profe, ¿puedes subir un poquito, bajar un Sí, poquito puedo más la subir. cámara? Así. Claro. Entonces, como un último paso, ojalá pueda terminar en esta hoja, gente, por favor. A ver si. Vamos a poner y prima, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? Tengo que tomar el límite del cociente incremental, ¿sí? Recuerden que acá mi cociente incremental es delta de i sobre delta de x, así que si quieren, anoto ese paso. Delta de i sobre delta de x, y ahí viene la magia. Va a terminar todo esto. Acá sí estoy manteniendo una cadena de igualdades, no es un entonces. A la persona que tiene espacio de este lado, sigue de ese lado. Límite para delta de x tendiendo a 0, ¿sí? De toda esta expresión que estaba acá. Pongo un paréntesis. U por delta de b sobre delta de x más delta de u sobre delta de x por b más delta de u sobre delta de x por delta de b. Y acá fíjense. ¿Me ayudan al remate final? ¿Cómo sería? Cuando hagamos delta de b sobre delta de x, ¿qué te va a dar acá? Acá la u queda tal cual está, porque está firme. La B prima. Queda b prima, muy bien. ¿Y acá? Queda U prima. U prima. ¿Por? B. ¿Y acá qué queda? ¿Más? U prima. B prima. U prima. Ujú. ¿Y cuánto mide delta de b? Si el delta de x está tendiendo a 0, el incremento delta de b también tiende a 0. Esto, si quieren, ahora lo hablamos mejor. Pero la cuestión es que, y ahora voy a hacer el remate de toda esta parte, en definitiva, si reacomodo los términos, nos quedó u' por b más, este que estaba acá, lo anoto acá, por b'. Y así es como se suele anotar este resultado, y era lo que queríamos probar. Ahora voy a hacer algunas aclaraciones en una hojita aparte. Copien hasta aquí, por favor, si son tan amables. Y ahí me paso a una pequeña hojita donde hago una aclaración al respecto. ¿Puedes centrar la imagen, por favor? Sí, pero ¿ves bien ahí? Mirá, si yo anoto así, ¿también se ve? Ahí se ve re bien. Bueno, perdón. Justo a mí me tapaba el iconito este, que no sé cómo sacarlo cuando yo estoy hablando, no tengo ganas.
¿Viste el pin? Ese que dice tú ahí abajo y que para los que están con el celular. Profe, le consulto. Decime. ¿Qué era lo que teníamos que copiar donde teníamos que dejar el espacio, sería? Ah, tenías que hacer la derivada de la diferencia de dos funciones. Esto que está acá, que te dejes un espacio igual a lo que estaba acá arriba, para que hagas de tarea eso. No es bueno. copiar de ningún lado, lo tenés que hacer sola. Claro. Gracias, profe. De nada. Bueno. Vamos bien hasta ahí. Acá me gustaría hacer una aclaración. Que es... A ver, voy a conseguir un trajito. Que es la siguiente. Miren acá. Primero que nada, dos cuestiones. ¿Vieron que decía así? Delta de U por delta de B. Y yo tenía que dividir por delta de X. Yo elegí dividir acá. ¿Sí? Pero si dividía delta de B, daba lo mismo. O sea, esto era lo mismo que anotar así. Este resultado terminó siendo así. U' por 0. Si hubiese puesto así delta de U por delta de B y a este lo dividía por el delta de X, hubiese terminado siendo 0 por B', y también me daba 0. Esa es una aclaración para ese último paso. Y otra cosa que me gustaría aclarar es la siguiente. ¿Por qué se generan estos ceros? Porque mira, delta de U, en definitiva va a ser esto, la función incrementada menos la función sin incrementar. En este caso la función se llama U. Cuando el delta de X tiende a 0, esto tiende a ser U de X menos U de X, y por eso tiende a 0. Lo mismo, si hubiese sido delta de B, es B de X más delta de X menos B de X. Cuando el delta de X tiende a 0, esta diferencia te queda B de X menos B de X también tiende a 0. Entonces, si quieren, en algún lugarcito de esta cuenta que está acá, ¿sí? Para esta igualdad que está aquí, y que yo le voy a poner así, si quieren le ponemos un nombrecito como A, ¿sí? En esa igualdad, para explicar el porqué de este 0, por si algún profe les llega a hacer algún drama, ustedes pueden anotar esta frasecita acá. Pueden poner así. Delta de U es igual a U más delta de X menos U de X. Entonces, y ahí anotan. Si delta de X tiende a 0, entonces delta de U tiende a 0. ¿Sí? Ah, perdón, en este caso se lo hicimos al B. Si quieren, lo anotamos así doble. Repito, acá es un poco lo que estaba diciendo acá arriba. Acá lo dije como muy rápidamente. Acá lo mismo, abajo. Para el delta de B. Esto es B de X más delta de X menos B de X. Y entonces acá lo mismo. Si delta de X tiende a 0, entonces delta de B tiende a 0. Si me llega a escuchar algún matemático o algún estudiante de una licenciatura en matemática decir esto, me va a decir, profe, pero para esto las funciones tienen que ser continuas. Y la respuesta es sí. Me parece que a los fines de esta cátedra, para nuestro enfoque está bastante bien esta aclaración, pero esto le pasa a las funciones que son continuas, en verdad. Gente, sigo. ¿Anotaron esto? Sí, profe. Sí, profesor. Me quedo tranqui, saco esta imagen. Y ahora lo que voy a anotar, y tal vez es lo último que anotamos, es la derivada del cociente de dos funciones. Tengo 11 minutos, gente. Voy a tener que anotar rapidísimo. Así que, todas las antenas paradas. Bueno, vamos. Vamos a poner entonces, rápido, derivada del cociente de dos funciones. Rápido y prolijo. Derivada del cociente de dos funciones. Vamos a deber el subrayado mientras tanto. Y los que vamos a anotar es lo siguiente. Si I es igual a U sobre B, entonces la derivada va a ser
U' por B menos U por B', todo esto sobre B al cuadrado. ¡Chan! Ahí estamos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Acá traemos a la grosa. Buena regla, profe. Es muy buena esta regla. Esta regla las pueden encontrar en las ferreterías. Pero esta creo que la compré ahí en Grafito, si no me equivoco. Ahí en la esquina de la facu. Para cuando volvamos a la facu. Bueno, gente. Vamos. Demostración. Nos tiene que salir esto. Entonces, nuevamente, el mismo razonamiento. Fíjense lo que voy a generarme. Primero que nada, voy a generarme una variación en nuestra función que figura en el denominador, que es la U. ¿Qué pasa si yo a eso le genero una variación, a la cual denotamos con delta de U? Y a la del denominador también le generamos una variación, a la cual podríamos denotar genéricamente delta de B. Esto va a generar a mano izquierda en nuestra función y también una variación, que ahora me van a contestar un poco más rápido. ¿Qué anoto a mano izquierda? I más delta de I. Delta de I. Muy bien, brillante mi comisión. Gente, ya estamos. Como segundo paso, ahora sí nos va a convenir despejar delta de I y no hacer ninguna cuenta, porque acá no puedo hacer nada, la verdad. Y vamos a anotar entonces U más delta de U sobre B más delta de B. Y a todo esto le tenemos que restar nuestra función I. ¿Qué anoto? ¿Anoto I o ya anoto U sobre B? U sobre B. U sobre B. Bien, muy bien. Me hacen sentir orgulloso. Esto anoto así. Y ahora, ¿sí? Como un próximo paso, lo que voy a hacer es, bueno, hacer la diferencia de estas dos fracciones. Generamos una línea de fracción, ¿sí? Que esté a la altura del signo igual, por favor, se los pido, ¿sí? Para ayudarme con mi TOC, si algún día me toca corregir alguno de sus exámenes. Anotamos esto. ¿Cómo te generas un denominador común a estos? Bueno, una manera fácil, si son expresiones algebraicas así abstractas, es multiplicarlo nomás. Anotamos B más delta de B por B. Miren cómo hacemos esta cuentita, ¿sí? Todo esto dividido B más delta de B, ¿qué te genera como resultado? B. Muy bien, y ahí lo tengo que multiplicar por lo que figura arriba. Entonces anoto U más delta de U, todo esto por B. B. Ahora pongo el signo menos que sigue acá en la cuenta. ¿Sí? Nos llegó, mirá, nos llegó la línea de fracciones donde tenía que llegar. Dios mío, se pudre todo acá. Bueno, que me perdone el cosmos. Esto dividido B, ¿cuánto nos da? B más delta de B. Entonces, anoto B más delta de B, y eso lo tengo que multiplicar por ¿quién? U. Por U. Por U. Mirá cómo está descorrido esto acá. Bueno, anoto entonces. Ahora hacemos la distributiva de lo que figura arriba. Ayúdenme con esta cuenta. ¿Qué anoto ahí? Voy a hacer la línea después. V. V. Más delta de U por B. Si nos escucha un español diciendo V y que anotamos U por B, no va a entender nada. U por B más. Sería delta de U. Delta de U por B. Por B. Menos. B por U. B por U. Menos, nuevamente, porque está antecedido a este signo. Delta de B por U. Perfecto. Y todo esto sobre, este de acá abajo lo voy a dejar tal cual está. B más delta de B, no nos va a convenir hacer la distributiva. Porque cuando delta de B tiende a 0, me va a quedar B. Acá es B nomás. B por B, y ahí me va a quedar el B al cuadrado que figura acá. Ya ese ya lo estamos teniendo casi de regalo, les diré. Ahora háganme acordar que les diga algo de la V. Pero no tiene nada que ver con matemáticas. Bien. Gente, ¿y ahí cómo sigue la historia? ¿Se cancela? Se cancelan estos dos, muy bien, ¿sí? Y ahora tendríamos que dividir por delta de X. Entonces, nos va a quedar delta de
y sobre delta de x igual a. Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a dejarme el... Miren esto. Esto es totalmente válido desde un punto de vista algebraico. En lugar de dividir por esa expresión que figura ahí en el numerador, lo puedo sacar acá afuera. Ya lo expliqué en una clase anterior a esto. Si no, lo podemos volver a charlar después. Pero esto es totalmente válido y me anoto acá delta de u por b menos delta de b por u, y a este le pongo el dividido delta de x. Da exactamente lo mismo. Esto que estaba acá dividiendo yo lo puedo anotar afuera como 1 sobre esa cosa, ¿sí? Sobre ese denominador. Y esto que está acá, ¿sí? Lo podemos pensar así. Lo podemos pensar. Esta expresión la dejo tal cual está. 1 sobre b más delta de b por b. Acá te queda por, abro un paréntesis gigantesco, distribuyo el denominador, delta de u sobre delta de x por b, menos delta de b sobre delta de x por u. Y acá me van a ayudar ustedes cuando tome el límite. Entonces, y' igual al límite para delta de x tendiendo a 0 de delta de y sobre delta de x. Ya vamos a tomarlo al límite de este lado. ¿Acá qué me genera? ¿1 sobre quién? B al cuadrado. Muy bien. ¿Y acá qué me genera? U'. Muy Por bien, B. por. Muy B. bien. Menos. B' por U. Muy bien. ¿Y eso es en definitiva? U' por B menos U por B', no B cuadrado, profe. Todo esto sobre B al cuadrado. Muy bien, gente. Muy bien. Bueno, quedan 3 minutos para que lleguen a las clases. Quedan 3 minutitos. Fíjense hacer un screenshot y les digo una pavada. Miren esto, la V les decía esto por lo siguiente. Miren esto, eso es Juan y esto es Iván. En otros alfabetos, la U se reemplaza por la B. Iván es Juan en ruso. Chan, y con eso me despido. Para todos mis compas. Profe, ¿le puede correr un poquito más a la derecha? Gracias. Ahí está. Listo. Y voy a tener la grabación. Profe, ¿Qué pasó? profe, ¿Qué ¿puede pasó? subir un poco la cámara así saco screen a lo de Sí. arriba y después abajo? Ahí está lo de arriba.